Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues seguimos viendo cómo reina la calma en los mercados. Ayer, cuando parecía que Estados Unidos podría haber una corrección, al final se recuperó bastante bien. Es decir, todavía seguimos viendo que los mercados, aunque en ciertos momentos hay bastante volatilidad, podríamos decir, luego al final siempre llega a la calma. ¿Por qué? Pues por lo que venimos contando, porque ya parece que el inversor no presta tanta atención a esas noticias que hacen que veamos subidas muy fuertes o caídas bastante importantes, porque luego al final, a los 2 días o a las pocas horas, se vuelve a decir exactamente lo contrario. Donde sí que estamos viendo caídas importantes es en el IBEX 35, provocadas principalmente por el sector bancario, que estamos viendo cómo las caídas pues están por encima del resto de acciones del propio índice. Pero bueno, como veníamos comentando, puede ser algo totalmente normal y algo totalmente sano. Hoy vamos a analizar 3 acciones. Vamos a ver la cotización de IAG, que también estamos viendo una pequeña corrección en la sesión de hoy. Todo hace pensar que podríamos ver una corrección más importante. Vamos a ver si todavía podremos seguir manteniendo ese escenario de que podemos ver una corrección. Si por el contrario, quizás ya lo que hemos visto es suficiente para seguir manteniéndonos al alza. La segunda de las acciones que vamos a analizar es la cotización del Banco Sabadell. Vamos a analizarla porque también llevamos un par de semanas ya en un movimiento lateral y la duda está en si veremos una corrección para buscar alguna zona de soporte o si ya desde este movimiento lateral podemos decir que ha digerido toda la subida y puede seguir manteniéndose al alza. Y en la tercera de las acciones que vamos a analizar es OHL, que parece que vuelve a esa zona de soporte que tiene el movimiento lateral, pero hay un detalle que debemos vigilar porque debemos tenerlo muy en cuenta para saber si al final podremos ver una ruptura por la parte baja en su cotización. Así que venga, vamos con las 3 acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es IAG. Ya llevamos un par de semanas comentando que quizás notamos algo de debilidad en su cotización. Fijaros como cuando vimos la última subida ya en la sesión del 20 de mayo, sí que es verdad que veíamos que la RSI se mantenía claramente por encima de la zona de 70 y eso nos hacía pensar que si veíamos una pequeña corrección podríamos volver a mantenernos cerca de la parte alta. Fijaros cómo volvimos por encima de los 4 euros, seguimos en ese movimiento lateral, pero ya en la última subida empezamos a ver cómo el RSI ya no estaba con tanta claridad por encima de la zona 70. Eso que era una clara señal de debilidad. Y volvimos a ver una corrección. Ayer parecía que volvía a repuntar, pero hoy de nuevo vemos que no tiene fuerza suficiente. Normalmente, cuando vemos este tipo de movimientos, lo que acaba sucediendo es que si no acaba rompiendo el alza, acabamos viendo una corrección un poquito más abajo, quizás para buscar a la demanda. ¿Cuál sería el sitio idílico? Pues quizás esa media móvil de 70 sesiones, para que actuase como soporte y poder dar continuidad a la tendencia alcista de IAG. Mientras no perdiese la media móvil de 70 sesiones, pues yo creo que no pasaría absolutamente nada. Así que es verdad que tendríamos esa divergencia que se habría activado en la subida, pero aunque perdiésemos ese soporte, todavía tenemos la media móvil de 70 sesiones, que como os digo puede actuar como soporte para posteriormente seguir manteniéndonos al alza. ¿Dónde estaría el riesgo? En perder la media de 70 sesiones. ¿Por qué? Pues porque si perdemos esa media móvil de 70 sesiones ya nos va a quedar con la sensación de que quizás hemos visto un nuevo impulso, pero ya no hemos conseguido no marcar un nuevo máximo creciente respecto a lo que veíamos en el mes de febrero y se puede dar una nueva formación de máximos y mínimos decrecientes en el medio largo plazo. Eso sería el escenario más negativo. Antes de llegar ahí tendríamos que ver si actúa como soporte también la media de 200 sesiones, es decir, podríamos dar lugar primero a un movimiento lateral antes de llegar a ese desenlace, pero sería mala señal porque ahora lo que queremos es que con el impulso actual que ha empezado desde abril, consigamos marcar un nuevo máximo creciente respecto a esos máximos que veíamos en febrero. Si ahora perdiese la media 70, ese escenario, por la verdad que se complicaría bastante. Como mínimo, daríamos lugar a un movimiento lateral o aún peor, como decimos, a una nueva formación de máximos y mínimos decrecientes en el medio largo plazo. Vamos a ver el gráfico horario también, para ver si podemos buscar quizás alguna señal que nos indique que podemos ver esa corrección. Fijaos cómo se ve muy bien la zona de resistencia que tenemos en los 4 euros, que es donde hemos hecho techo. Fijaos cómo ahora está enredada la cotización, como es normal, los movimientos laterales con la media móvil de 70 sesiones y todavía por debajo tenemos la media de 200, que está a los 3,75. Fijaos cómo está muy cerca de esa zona de soporte también que tenemos del movimiento lateral en esos 3,77. Por lo tanto,
ahí podría estar el límite del movimiento lateral actual que llevamos viendo en las últimas semanas. Si perforase esa zona, ya es cuando nos podríamos ir a buscar la media móvil de 70 sesiones. Y vale, ¿cómo lo hilaríamos? Lo que vemos en gráfico diario con el gráfico semanal. Pues fijaros que en el gráfico semanal lo que teníamos era una última subida en febrero muy fuerte, con el RSI altísimo todavía, y que quizás nos estaba marcando que podríamos acabar viendo un nuevo impulso, y lo vimos, fijaros, en febrero. Pero luego vino una corrección muy fuerte, y ahora al apoyarse sobre la media móvil de 70 sesiones, volvimos a repuntar. Pero ahora parece que en este repunte, lo que os decía ahora mismo, parece que no conseguimos marcar un nuevo máximo creciente en la cotización, y de hecho parece que se ha frenado el RSI muy lejos de esa zona de 70. Por lo tanto, fijaos cómo parece que está respetando esa directriz bajista, lo que sería muy mala señal, porque eso nos estaría indicando que podemos empezar una formación, como os decía antes, de máximos y mínimos decrecientes en el medio y largo plazo. Pero para ello tendríamos que confirmar esa caída por debajo de la media móvil de 200 sesiones del gráfico diario. Y en el gráfico mensual, ¿cómo lo hilamos con todo lo que hemos dicho? Pues lo venimos comentando en las últimas semanas ya. Fijaros cómo, tras esa gran subida que veíamos en los meses primeros del año y finales del pasado año, el RSI estaba disparadísimo, estaba en 84 casi. ¿Eso que nos indicaba? Que después de ver una corrección podríamos repuntar con mucha fuerza. En ese repunte con tanta fuerza, que estaba prácticamente asegurado por cómo teníamos el RSI en febrero, había dos opciones. La primera, que siguiésemos manteniendo la tendencia alcista, que se había puesto un freno con esa caída, o que la nueva subida ya no consigamos marcar nuevos máximos crecientes y como mínimo demos lugar a un movimiento lateral. ¿Qué estamos viendo de momento? Pues fijaros que el mes de mayo se acercó a esa zona de máximos, pero no ha conseguido superarla. De momento este mes parece que nos mantenemos un poquito al alza, pero un poquitín, todavía no hemos conseguido ni superar los máximos que veíamos en el mes de mayo. Por lo tanto, cuidado, porque todavía parece que ese desenlace no le tenemos totalmente claro en el gráfico para saber si ya vamos a continuar con la tendencia alcista o no. Y todo ello, sinceramente, creo que todo ello va a pasar por el gráfico diario. Podemos ver una corrección totalmente sana hasta la media móvil de 70 sesiones, consolidar como soporte y seguir manteniéndonos al alza, o podemos ver una caída más importante. Si vemos una caída muy importante, cuidado ahora, porque no estamos en el mismo punto en el que estábamos a principios de este año, en febrero y marzo. Fijaros que ahí el RSI estaba altísimo. ¿Qué nos indicaba? Que si viésemos una caída podríamos repuntar con mucha fuerza. Ahora ya no. Nos hemos alejado de la zona de 70 en el RSI. Eso que nos indica que en caso de una corrección, a lo mejor ya no vemos de nuevo un impulso tan fuerte y acabamos dando comienzo a una nueva tendencia bajista en el medio y largo plazo. Por lo tanto, para evitar esos fantasmas en el gráfico, debemos mantenernos sobre la media móvil de 70 sesiones en caso de que veamos la corrección. Me diréis, bueno, ¿y por qué estás valorando la corrección y no valoras seguir manteniéndonos al alza? Pues porque veo señales de debilidad, veo la divergencia, veo varias sesiones, fijaros, en las que intenta mantenerse al alza y cerramos en mínimos de la sesión. Excepto la sesión de ayer, que sí que es verdad que vimos una vela envolvente alcista y que era positiva, pero de nuevo hoy vuelven a entrar las dudas. Y ayer hubo muy poquito volumen también, por lo tanto no nos podemos fiar demasiado. Fijaros como el RSI parece que tiene esa clara pendiente negativa. ¿Eso que nos indica? Debilidad. ¿Que puede ser una simple corrección para apoyarse sobre la media 70 y consolidar una nueva tendencia alcista? Perfectamente, sí, pero debemos verlo y no debemos lanzar anticipadamente las campanas al vuelo. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es el Banco Sabadell. Fijaros cómo también se recuperó súper bien, al igual que el resto de bancos, y hemos visto cómo ha alcanzado nuevos máximos, fijaros, en el mes de mayo respecto a los que teníamos en marzo, y la verdad que bueno, de momento estamos viendo un movimiento lateral, que como decíamos antes puede ser un movimiento en el que esté digiriendo toda esa subida tan vertical que hemos visto, pero debemos marcar alguna que otra zona de soporte para saber quizás dónde estaría el límite de quizás llegar a ver una corrección y que nos permita posteriormente seguir manteniéndonos al alza. Fijaros que tenemos ese claro soporte ahora mismo en la zona de 270, que ya le pusimos a prueba, fijaros, la sesión del 23 de mayo, que es donde estaban los máximos anteriores, y si quizás viésemos una corrección mayor, pues ¿por qué no? Podríamos irnos a visitar la media de 70. ¿Qué sería lo ideal? Pues yo creo que lo ideal sería que aunque siguiésemos el movimiento lateral y viésemos alguna corrección, de momento no perdiese la zona de 270 y que esperase que la media de 70 sesiones entra dentro de esa zona de los 270, que se apoya sobre ella por encima de los máximos anteriores y pensar que puede seguir manteniéndose al alza. ¿Por qué?
Pues porque si no, si ahora vemos una caída hasta la media móvil de 70 sesiones, pues nos va a quedar la duda de si esto es una ruptura en falso. Y además habrá que sumarle lo que ahora veremos en gráfico semanal y mensual. Y además habremos visto como el RSI en la última subida está muy alejado de la zona de 70. Eso que nos indica que cuidado con la corrección, porque ya la demanda no tenía nada de fuerza y a poco que entre la oferta la corrección puede ser bastante importante y a lo mejor la media de 70 no actúa como soporte. En el gráfico semanal, pues fijaros que la subida que hemos visto ahora, fijaros lo que teníamos en marzo y lo que acabamos de decir en IAG. En el semanal, en marzo, vemos el RSI en 83. Eso que nos decía que evidentemente si veíamos una corrección íbamos a acabar viendo una subida muy fuerte. Corrección, subida muy fuerte, nos vamos a máximos. Pero ¿qué tenemos ahora? Una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Esto que nos indica que la corrección que vemos ahora tiene que ser muy tímida para posteriormente seguir manteniéndonos al alza, para seguir manteniéndonos por encima de la zona de 70. Fijaros como por aquí, desde enero hasta marzo, la subida era continuada semana a semana y veíamos el RSI cada vez más alto. Eso que era una clara señal de fortaleza, eso es lo que permitió que las caídas que veíamos en abril, luego viésemos que se recuperaba muy bien. Si ahora viésemos una caída, la mitad, pero la mitad de grande de la que vimos en abril, sería muy complicado pensar que puede volver a la zona de máximos con tanta facilidad. ¿Por qué? Porque la subida actual ya no hemos tenido tanta fuerza. Ese es el verdadero riesgo. Por lo tanto, no nos podemos permitir una caída importante. Y nos quedaría la duda si una caída importante puede ser llegar hasta la media móvil de 70 sesiones. En principio diría que no, pero yo creo que la clave ahora va a estar en no perforar la zona de los 2,70 y es que estamos muy cerquita. Hubiera sido buenísimo en nuestra zona a lo mejor de los 3 euros, los 2,90 aproximadamente, y quizás tener un mayor recorrido en caso de ver esa corrección para coger fuerza y seguir manteniéndonos al alza en el gráfico. Pero ha llegado hasta donde ha llegado y por eso ahora tenemos esas dudas. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que en este caso todavía vemos el RSI altísimo. Hemos cerrado en mayo con el RSI en 84. ¿Eso qué nos indica? Pues lo mismo que acabamos de decir en el semanal, que si acabamos viendo una corrección, luego podemos acabar viendo un impulso bastante importante. ¿Que puede ser algo parecido a lo que ya vimos en abril? Puede llegar a ser. ¿Qué pasa? Que en abril, imaginaros que en abril si hubiéramos visto un mínimo, imaginaos que ahora estuviéramos en el mismo punto en el que estamos, los 2,78, pero imaginaos que en abril lo hubiéramos cerrado en la zona de los 2 euros. ¿Eso que hubiera provocado? Si la recuperación hubiera llegado todo en mayo, que ahora tendríamos una divergencia brutal en la RSI en gráficos mensuales del Sabadell y de otros muchos bancos. Y lo que diríamos es que cuidado, porque a lo mejor esta es la última subida donde marca debilidad y marca que ya no puede mantenerse al alza, pero como la recuperación llegó en el mes de abril, no ha dado lugar a ver esa divergencia. Y la duda que ahora se tiene es si ha sido suficiente este primer movimiento y ahora solo estamos comprobando que no tenemos fuerza suficiente, como se puede ver en el gráfico semanal, o si por el contrario, si ahora imaginaros vemos una caída hasta la zona de los 2,30 o 2,40, si luego vamos a tener fuerza suficiente para seguir manteniéndonos al alza. Ahí está la duda. Si no hubiéramos visto la vela de abril y se hubiera frenado a mitad de camino de toda la caída, podríamos pensar que veremos una corrección y seguir manteniéndonos al alza prácticamente con total certeza. Pero nos queda la duda con lo que vimos en el mes de abril y eso nos pasa con muchísimos valores, con muchísimos que cerraron muy bien y nos queda esa duda. Y el semanal nos está diciendo una cosa, es decir, nos está diciendo que es complicado que volvamos a la zona de máximos, mientras que el mensual lo que nos está diciendo es que si vemos una corrección podemos volver a mantenernos al alza con claridad y volver cerca de la zona de máximos. ¿Qué hay que hacer en ese tipo de situaciones? Irnos al diario. Que se mantiene sobre la zona de 70, no pasa nada. Continuación alcista en el gráfico. Que pierde la media de 70, pues nos vamos a vigilar la media de 200 sesiones. Si vemos que la media de 200 actúa como soporte, puede que nos quede una última subida importante. Como mínimo está la media de 70, incluso la zona de los 2,70. Si ya perdemos la media móvil de 200 sesiones, ahí ya es cuando sí tenemos que empezar a pensar que cuidado porque a lo mejor no se recupera del todo. Pero de momento, que quede esto como conclusión clave, la tendencia, mientras no pierda la media móvil de 70 sesiones, es claramente alcista en diario, en semanal y en mensual. Simplemente estamos valorando el escenario si se volviese negativo, porque el escenario positivo ya sabemos por dónde va. Pero hay que vigilar dónde están las debilidades dentro del gráfico del Banco Sabadell por si se nos diera la vuelta y viésemos que a lo mejor nos espera una corrección más importante. Decir que va a seguir subiendo, eso lo podemos decir todos y con claridad se ve que mantiene la tendencia alcista. Lo que hay que hacer es situar esas zonas clave para
que este escenario actual se siga manteniendo. Y vamos con la última de las acciones, que es OHL, y fijaros cómo en realidad parece que no ha sucedido nada nuevo respecto a lo que veíamos la semana pasada. Veíamos que a dar un toquecito a esa media de 70 sesiones, se mantenía el movimiento lateral entre la zona de los 0,29 y la zona de los 0,35 aproximadamente en el gráfico. Seguimos moviéndonos, pero fijaros cómo habíamos visto en la cotización que se formaba una divergencia en la última caída con el mínimo que teníamos la sesión del 8 de mayo y a partir de ahí volvíamos a repuntar. ¿Y qué decíamos? Que en este tipo de movimientos laterales lo que hay que tener en cuenta es, evidentemente, si la ruptura va a ser por la parte alta o por la parte baja, pero si la ruptura es por la parte baja, vamos a poder tener una señal anticipada en algunas ocasiones. ¿Cuál es esa señal anticipada? Si vemos que la tendencia alcista que se estaría formando en el RSI ya desde el mes de abril se rompe. Si ahora en las caídas que estamos viendo ahora quizás pierde el mínimo o rompe esa directriz alcista clara que llevamos viendo desde abril, cuidado, porque nos estaría anticipando que podríamos acabar rompiendo ese movimiento lateral por la parte baja y eso sería bastante preocupante. Sin embargo, si ahora se diese la vuelta a la parte alta y consigue superar la media móvil de 70 sesiones, que va a ser muy probable que si se da la vuelta se encontrase con ella por debajo del techo, ahí nos estaría dando la señal probablemente anticipada de que podemos ver un impulso bastante importante y que la ruptura va a ser por la parte alta. Por lo tanto, hay que saber muchas veces interpretar bien ese movimiento lateral que tenemos en el gráfico, porque es lo que más pistas quizás nos va a dar para saber si la ruptura va a ser por la parte alta o por la parte baja. Y bien, una vez que hemos dicho cómo hay que leer el movimiento lateral actual para saber adelantarnos un posible movimiento, vamos a situar zona subjetivo por arriba y por abajo. Si supera el techo que tenemos en los 0,35, habría que poner el siguiente objetivo. Fijaros en el gap que tenemos pendiente por aquí, en la zona de los 0,42, 0,41 aproximadamente. ¿Por qué ya no en la media de 200 y de 70 sesiones? Por lo que os decía antes, pues porque la va a tener justamente cuando supere esa zona, los 0,35. Es decir, si supera los 0,35 con claridad, va a superar con claridad la media 70 y la media de 200 sesiones. No va a tener nada por el camino. Nos tendríamos que ir hasta la zona de los 0,41, 0,42 aproximadamente. ¿Qué vemos que las rupturas por la parte baja? Pues bueno, no implicaría que vamos a perder los mínimos que veíamos en el pasado año, pero sí que podremos volver hasta ellos, hasta la zona de los 0,27. ¿Por qué? Pues porque si pierde la zona de los 0,30, pues prácticamente no tenemos ningún soporte hasta esa zona y podríamos acabar viendo caídas importantes. Y además, no es lo mismo ver en un movimiento lateral como el que tenemos por aquí, sin haber visto las señales que tenemos ahora, las que hemos comentado, ese movimiento lateral, sesiones con muchísima volatilidad que se van a probar esa zona, como la que vimos el 2 de abril, que después de haber visto esta formación, esta divergencia, esta tendencia alcista en el RSI, si vemos una corrección que rompe esa directriz alcista, cuidado, porque puede que no sea la típica sesión de caída fuerte y se recupera, sino que sea de caída fuerte y que se mantiene la caída, pero nos va a buscar la zona de los 0,27, es decir, no lo que vimos el 2 de abril. Por lo tanto, eso pues también creo que hay que tenerlo bastante en cuenta. En el gráfico semanal, pues como decimos o como venimos diciendo en los últimos meses, pues fijaros que hay una divergencia clara, evidentemente, y todavía se mantiene ese movimiento lateral. Y eso podría ser positivo. ¿Cuál es lo más reseñable del gráfico de OHL y que es espectacular? El volumen. El volumen está siendo espectacular. Fijaros. Y es que en gráfico mensual se ve mucho mejor. El volumen está siendo una auténtica barbaridad. Lo que estamos viendo desde finales del pasado año. Y esto lo venimos diciendo en las últimas semanas. Se acabará sabiendo por qué hay este volumen en la cotización de OHL. Se acabará sabiendo y luego acabaremos viendo un movimiento bastante brusco. ¿Será por la parte alta o por la parte baja? Pues ya lo veremos. Tendremos que ir viéndolo poquito a poquito, como lo que hemos visto en el gráfico diario. De momento, fijaros cómo pintaba bastante bien ese volumen porque parecía que venía por parte de la demanda. Lo veíamos claramente a principios de año, en el mes de febrero, pero luego en la corrección que vimos en marzo el volumen era por parte de la oferta y fue brutal. Y ahora de nuevo estamos viendo muchísimo volumen las últimas semanas por parte de la oferta. Eso es negativo. Eso nos puede hacer pensar que podemos seguir con la corrección. Y ojo, porque si se fuera a buscar la base de la directriz bajista, que es la que estaría dando lugar a esa divergencia, nos tendríamos que ir por debajo de la zona de los 0,20 y eso es una auténtica locura ahora mismo. Es una caída muy pero que muy fuerte para la cotización de OHL. Por lo tanto, vamos a ver qué acaba sucediendo, pero que sepáis que ese volumen tan alto que estamos viendo, pues veremos a ver de qué lado viene, porque sí que es verdad que parece que viene de la mano de las caídas, pero
hasta que no sepamos el desenlace de ese movimiento, pues no vamos a ver evidentemente si está por parte de la demanda o de la oferta. Lo positivo es que al tener muy bien localizado este movimiento lateral, si vemos una ruptura al alza, pues va a quedar claro que es por parte de la demanda antes quizás de que nos vaya a 0,40, 0,50. Y si es por la parte baja, pues sabremos que es por parte de la oferta antes de que nos vaya a los 0,27 o que incluso les pierdas. Lo bueno, o quizás la ventaja que tenemos ahora mismo de tener tan bien localizado ese movimiento lateral en el gráfico. Así que nada, ya con esto nos despedimos. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante el vídeo de hoy. Hemos analizado 3 acciones, que son de esas 3 acciones que yo creo que prestáis bastante atención todos vosotros, y por eso pues me parece interesante también analizarlas. Me despido como siempre recordándoos que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.